A continuación, Quito con Marjorie. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Quito con Marjorie. Bienvenidos a este espacio. Hoy queremos hablar sobre un tema crucial para el desarrollo y la administración de nuestros territorios, y es la gobernanza. Y para esto nos acompaña Ángel Armijos, abogado de la Universidad Católica del Ecuador, especialista en consultoría política y gestión de gobierno, también experto en participación ciudadana y políticas públicas, con una destacada trayectoria en el ámbito público, tanto a nivel municipal como nacional. Ángel ha trabajado en procesos que fomentan la participación activa de la ciudadanía y en la asesoría de gobiernos autónomos descentralizados. Y hoy exploraremos con él cómo la buena gobernanza puede transformar la sociedad, fortalecer la democracia y generar cambios sostenibles. Muchas gracias, Ángel, por acompañarnos. No, gracias a ti por la invitación y a todos quienes nos ven desde sus hogares. Ángel, ¿cómo le explicamos rápidamente a la ciudadanía, a toda la audiencia, qué entendemos por esta gobernanza? Bueno, creo que lo fundamental es entender que todo proceso político requiere de procesos técnicos que se van desarrollando para que existan procesos de gestión. Entonces, y esta gestión va decantando en procesos de gobernabilidad y gobernanza territorial que implican en cómo se van adoptando las decisiones y que éstas van respondiendo a la ciudadanía. Entonces, en ese sentido, digamos, un punto importante de esto es que las administraciones locales como ejes de desarrollo territorial son estas entidades que en estos procesos de participación ciudadana, de construcción con la ciudadanía y de levantamiento de necesidades, pueden construir, digamos, ciudades amigables, sostenibles, resilientes y seguras, ¿no? Entonces, para nosotros, quienes trabajamos con gobiernos locales, es fundamental que se entienda esta parte conceptual y que además se empodere la ciudadanía de estos procesos de gobernanza, que no es exclusiva de las autoridades de turno o de quienes han ganado una elección. Y en los gobiernos locales en nuestro país hoy se enfrentan grandes desafíos en áreas como planificación urbana, sostenibilidad y administración pública. ¿Cómo defines qué criterios deben tener esta buena gobernanza y qué impacto tiene sobre la gestión de cada uno de nuestros territorios? Y si es que tienes algún ejemplo de éxito local o nacional. Yo te diría que ya acorde a la experiencia, pensar que el político tiene todas las respuestas es un error. Eso por un lado. Dos, el no vincular a la ciudadanía en la toma de decisiones es otro error garrafal. No sé qué pasa en los procesos de toma de decisiones, pero cuando llegas al cargo o ganas la elección, digamos, llegas con el apoyo de la gente, pero cuando estás en el cargo son tus potenciales enemigos, o al menos he percibido que así lo ven algunas autoridades. Entonces, el que era tu amigo ya no es tanto tu amigo. Y eso para mí es un poco cómo los equipos a veces cierran a las autoridades a no tener este espacio de relacionamiento. Y ahí lo que te diría que me parece importante es cómo generar estos procesos de gobernanza con participación ciudadana, con procesos de colaboración ciudadana, para que inclusive los ciudadanos se empoderen de las decisiones. Eso es un tema que ya se lo hace en varias ciudades y es cómo se innova o se generan prácticas innovadoras para que los ciudadanos puedan incidir. Te pongo un ejemplo de un proceso que lo conocí y es cómo dinamizar espacios públicos. Para eso hay unas estrategias internacionales de urbanismo táctico donde los jóvenes reactivan espacios que obviamente el municipio ha identificado que son puntos, digamos, inseguros, y con un proceso colaborativo con la empresa privada, jóvenes, el municipio y otros actores del barrio, se mejoran estos espacios que han estado botados, que a veces son lugares donde se bota mucha basura, donde se liba. Entonces, estos procesos participativos hacen que la gente se apropie, que los vecinos estén al tanto, que se sienta la cercanía de la autoridad, y eso nos ayuda a que, digamos, la gobernanza sea efectiva, eficiente y que además incida en el ciudadano para apropiarse de esas iniciativas. Entonces yo te digo esto como una. De ahí tienes prácticas innovadoras como gobierno abierto, que ha sido un mecanismo que para mí es súper interesante, lo venimos discutiendo en el municipio de Quito desde el 2014, cuando hicimos la ordenanza ahí con la concejal que trabajaba en ese momento.
Nos parece súper importante porque ya van como el cuarto plan de gobierno abierto, si bien es un tema perfectible. Yo creo que lo importante es, si tú quieres que la gente participe más, debes transparentar. Si transparentas, la gente participa más. Si transparentas bien, haces que la gente esté informada. Por lo tanto, la participación es mucho más eficiente que yo te dé un cúmulo de información o llegue a una asamblea de 300 personas a darte una información y tengas a 300 inconformes por eso. Entonces, eso es un tema que a mí me parece fundamental. Y por otro lado, es cómo, si ya transparentas, informas bien, generas buena participación, cómo tomas esa inteligencia ciudadana para que se vea plasmada en una decisión y no sea una decisión solo de la autoridad, porque a veces creo que se percibe esto como que la autoridad como algo superior, sino algo ciudadano. Pero justamente, de hecho, las autoridades electas, en este caso que tú haces referencia, pues tratan de llevar la voluntad popular a sus decisiones, ¿verdad? Con algunos con más o menos rigurosidad, esto es cierto. Pero aún así, pues, los ciudadanos, como tú lo comentas, se sienten relegados de esta toma de decisiones. Además de estas herramientas, has mencionado la silla vacía, temas, audiencias ciudadanas, ¿qué otras herramientas podemos utilizar para acercar más o como una estrategia para acercarnos más a la voluntad de garantizar la voz de la ciudadanía? Pero yo te diría, y para mí esto siempre lo explico y la gente es como que a veces abren los ojos, es que los mecanismos de participación ciudadana no son estáticos. Para mí es como un juego de naipes. Y también va a depender de cada localidad, ¿no? Sí, sí, totalmente. ¿Sí? Depende igual mucho de la idiosincrasia. Por ejemplo, yo ahorita asesoro a gobiernos de la Amazonía. Ellos son muy de presencialidad. Entonces, si tú dices, quiero hacer un espacio virtual, no sirve. Pero si haces una audiencia pública, algún espacio diferente, grupos focales, o sea, tienes una retroalimentación súper importante. Y lo que yo te decía es que para mí los mecanismos de participación ciudadana es como un juego de naipes. Acorde a tu problemática, tú puedes escoger el naipe. Entonces, tú me has dicho, bien, la silla vacía, a mí me encanta ese mecanismo. Digo, no es por lanzarme, pero justo cuando estuvimos en la administración municipal, logramos que se acredite la primera persona de la silla vacía en una ordenanza de gobierno abierto, lo cual para nosotros fue fundamental porque estábamos viendo cómo se aplicaba la normativa. Pero, como te comentaba, si tú quieres generar un espacio de levantamiento de información, haz una audiencia pública. Si tú quieres tener una retroalimentación ciudadana de un grupo de expertos respecto a alguna materia, haz un consejo consultivo. Es decir, si aquí, digamos, en Quito se quiere promover algún tema vinculado al turismo, hago un consejo consultivo de turismo, agrupo a todos los empresarios, a los emprendedores y demás, y definimos una propuesta con el municipio, el sector privado y las organizaciones de la sociedad civil que trabajan en esos ejes, en un mecanismo, una línea de trabajo así. Y luego, ¿cómo la ciudadanía da seguimiento a esto? Porque ocurre, y tú lo conocerás también muy bien, que se levanta toda esta información, se hacen los foros, se utilizan diferentes estrategias, metodologías, pero luego la ciudadanía tiene la idea de que aún así no se va a cumplir, o de que en el papel pues no quedó como se había debatido en estos espacios. A veces ocurre, a veces no ocurre. ¿Cómo la ciudadanía tiene que luego dar seguimiento? Mira, yo te diría que hay algunas fases y hay algunos mecanismos. Primero, creo que es digamos, más general, es tema de credibilidad. Lo que se acuerda con los ciudadanos se tiene que cumplir. Guste a algunos o no guste. Es decir, creo que el ejercicio de inclusive abrir la participación ciudadana es que la gente entiende este concepto de democracia, que implica que la mayoría termine decidiendo, y eso implica que quizá alguna de las decisiones no sea las que me gusta a mí. Entonces, eso es un ejercicio interesante con la ciudadanía. Yo te lo digo porque inclusive cuando he visto cómo la gente participa en la silla vacía, es interesante cómo el ciudadano entra dentro de la dinámica de un concejal, y el concejal entra como que, ¿cómo discuto con él? ¿Como un concejal o como un ciudadano? Y ahí viene un poco la discusión de cómo tú también como ciudadano te pones en el rol de la autoridad, que eso también es un tema de empatía, que digamos en política es muy raro encontrarlo, pero es parte de entender cuál es el proceso decisional. De ahí en temas de seguimiento, ejemplo, las veedurías terminan siendo, digamos, un espacio que podrían ser, yo te diría que el municipio inclusive o los gobiernos locales deben construir mecanismos de seguimiento y de comunicación. Hay plataformas, por ejemplo, en Bogotá se han creado algunas plataformas que a través de WhatsApp tú puedes estar enterado de dónde es la asamblea local
en qué ciudad, cuáles son las resoluciones, en qué localidad, quiénes van a participar, quién va a moderar, si asiste el alcalde, si no asiste. Entonces me parece eso interesante porque acercas al ciudadano con chatbots y con otros asuntos a la información para que pueda acceder y posteriormente pueda participar y dar seguimiento también. Por ejemplo, cuando estuvimos en una administración municipal se creó un mecanismo para que se siga o se dé seguimiento a los presupuestos participativos. Entonces, paulatinamente se iba retroalimentando los avances de las obras de presupuestos participativos. Así, digamos, el presidente del barrio, el vecino, ya no tenía que necesariamente ir a la municipalidad a averiguar, sino a través de la web lo podían ver. Digamos, eso es un ejercicio interesante porque aparte transparenta la información y obviamente optimiza los procesos, ¿no? Es decir, que una persona esté averiguando cómo está mi trámite, ya van a empezar, que pueda acceder a una web y darle seguimiento, porque aparte ahí hay trazabilidad. Pero si lo vemos desde un enfoque de la democracia liberal, ¿por qué le ponemos y le seguimos poniendo, Ángel, tanto peso al ciudadano? Es decir, no solo basta con, digamos, ya pagar impuestos, ir a votar, etcétera, ser buenos ciudadanos, por supuesto, todos desde nuestros espacios, sino que además tiene que ayudarles a decidir, a tomar decisiones, y luego además tiene que estar verificando permanentemente si cumple o no cumple. Digamos, ¿por qué no podemos confiar un poco más en las instituciones o en las autoridades y le quitamos tanto peso a los ciudadanos? Yo te diría que parte de esta, que yo creo que es un problema nacional, en no distinguir las instituciones de las personas. Entonces, los municipios o a veces de los países cada 4 años se tienen que refundar. Eso no solo pasa aquí, sino digamos a nivel Latinoamérica, y creo que esa es gran parte de no entender, ¿no? 2 es que me parece importante que el ciudadano sí tiene un peso en la toma de decisiones porque el voto no es el mecanismo que le deslinda de lo que pase posteriormente. Más bien es un voto de responsabilidad o de confianza y el que no. Y también un control de cuentas, ¿no? Exactamente. Entonces, ahí el ciudadano, no sé si la lógica es decirle más trabajo, pero el ciudadano sí tiene que orientar a la autoridad local sobre cómo quiere vivir, porque ahí dista la visión de la autoridad, lo que yo te decía, de lo que piensa el ciudadano o de lo que hace la institución. Pero no dista mucho, porque si tú has elegido con base a unos ofrecimientos de campaña, ahora que además estamos en época electoral, has elegido algo. Has dicho sí a ciertas propuestas y tú esperas que eso se cumpla. Sí, y ¿sabes qué me parece importante? Es que primero los planes de gobierno muy raro se cumplen, así que digamos eso ya es un tema de lo que yo te decía, la credibilidad, que me parece importante. Y 2, que ya viene un tema ya en la práctica y que esto pasa creo a lo largo de todas las municipalidades que tengo la oportunidad de asesorar, es que llegas a municipios con tantas alertas que tú dices, bueno, voy a solventar los problemas de ahorita y luego voy a empezar a hacer lo que yo quise hacer. Y cuando estás en ese vaivén, te generan más alertas. Entonces, a veces las autoridades nuevas que llegan con nuevas ideas, propositivos o jóvenes o con experiencia, llegan a municipios como bomberos a apagar incendios y a evitar que se generen nuevos, y eso retrasa y dilata mucho los procesos de empezar a implementar cosas innovadoras. Y otro, que la gestión se vuelve muy compleja cuando los tiempos de contratación pública, el acceso a financiamiento es mucho, mucho más complejo. Entonces, si tú quieres contratar una obra, al menos te toma unos 4 o 5 meses, hasta el proceso de adjudicación 5 meses. Si no hiciste bien, obviamente se cae el proceso, tienes que volver a empezar. Y ahí vienen otros temas que me parece que es el tema del financiamiento. Es decir, yo tengo asesorado municipios donde lo que le llega de la nómina, lo que le llega del modelo de equidad territorial, que llega del Ejecutivo obviamente, se va en nómina. Claro. Eso implica que hay muy poco recurso. Y tú dices, oye, eso es ineficiencia. Sí, seguramente. Entonces, nadie va a proponer ahorita, oye, hay que eliminar los cantones que son así. Dudo mucho. Pero ahí es donde se debe entrar en mecanismos de que generen este equilibrio que les permita tener obtención de crédito no reembolsable y demás, para que puedan atender sus necesidades. Y ahí yo le veo del otro lado, del lado ciudadano. Hay municipios donde pasa lo que te digo, si no trabajas en el GAD, no trabajas. Entonces, el GAD, tú puedes decir, sí, es ineficiente, se da la plata, también se vuelve en un dinamizador de la economía local, digamos, no de la manera eficiente o adecuada, a mi modo de ver, obviamente, pero que con esa contratación y con ese sueldo dinamiza la economía de una ciudad o de un cantón que obviamente tiene, digamos, muchas cosas pendientes en agua potable, saneamiento y demás. Entonces, son casos que yo te diría mucho, a veces yo siempre hablo mucho de la empatía en política, porque a veces cuando tienes estas conversaciones a nivel ministerial te dicen, oye, es un ineficiente, no debería existir un cantón. Y tú, claro, tú plantea a una persona, oye, estos cantones deben desaparecer porque son ineficientes, es ilógico, uno. Dos, pero es que además podrían ser eficientes.
Exactamente, entonces yo les decía, la discusión no es qué tan ineficientes son, sino es cómo entramos para que, entonces, si Gad Pepito Pérez no tiene acceso a financiamiento, tengo una línea preferencial de crédito para que pueda dotar de agua potable y saneamiento y empiece a brindar servicios y cobrar por esos servicios. Entonces, sí viene mucho de, como yo te digo, y eso te digo, es muy difícil hablarlo en política, de la empatía, de entender la realidad, y eso también es uno de los temas que uno va aprendiendo ya en la práctica, en experiencia con el asesoramiento, porque uno piensa, sí, bueno, lleguemos, implementemos un sistema de participación a que se active la silla vacía y demás. No es tan fácil, es cómo construyes procesos de cohesión social y que la gente también se preocupe por los temas del municipio, que quiera participar y participar bien, no de las asambleas donde tú vas, te desahogas, dices, bueno, ya hice mi momento de catarsis y me voy, y no pasa nada hasta el siguiente año. Es un año. poco la sensación que le da a ciertas personas cuando les hablan de la posibilidad de participar en estos espacios. Sí. Y la gente, hay una teoría que te habla de la escalera de la participación ciudadana. Y en esa teoría lo que te dice es que tú tienes 3 niveles donde la gente se siente engañada. Entonces, los 3 primeros niveles es la socialización, por ejemplo. Entonces, tú haces una socialización, ¿en realidad estás haciendo que participen o le estás yendo a contar? Entonces dice, ese es uno de los escalones más bajos. Ya uno de los escalones más altos es la coparticipación. Entonces tú dices, no es que la autoridad decide, los ciudadanos con la autoridad tomaron una decisión conjunto y eso se va a aplicar. Eso pasa mucho en los presupuestos participativos, por ejemplo, que a mí me parece un mecanismo súper innovador en materia de empoderar a la gente, que nace justamente de este afán. Digamos, solo contarte la historia breve, los presupuestos participativos nacen en Curitiba, en Brasil, porque los ciudadanos, ante una administración que se robó la plata, cuando llegue el nuevo dicen, oye, nadie va a confiar en mí, nadie va a creer lo que voy a hacer, entonces yo voy a implementar que el presupuesto que voy a ejecutar va a ser priorizado por los ciudadanos para que ellos vean cómo se ejecuta. Y ahí nace esta idea que posteriormente fue implementada en Quito, en la administración de Paco Moncayo, y se ha ido desarrollando de alguna manera interesante, porque ya en las administraciones zonales de acá ya está instaurado. En su momento, cuando hicimos la ordenanza, pusimos que nunca el presupuesto participativo puede ser inferior al del año anterior. Eso implica que no se puede reducir el presupuesto, y más bien, a modo interesante, político también, los alcaldes de su momento lo que han hecho es incrementar el presupuesto, lo cual eventualmente da más cabida, que haya más obras, la que gente priorice. Y ahí te cuento un ejemplo que me pareció interesante y que lo vimos, que fue en La Floresta, que priorizaron el presupuesto participativo, ganó el barrio La Floresta y un barrio no fue adjudicado para la obra que priorizaron. Pero La Floresta ya iba a tener una inversión de una empresa pública municipal. La gente del barrio cedió su presupuesto para que el barrio que no pudo acceder, acceda, atendiendo a que una empresa municipal ya iba a darles una obra. Entonces se generan estos procesos también, como yo te digo, perdón que vuelva, a la empatía. Sí, claro. De entender, interesante. De lado y lado. Yo no pensé que... Pero con un objetivo común. Exactamente, porque claro, también La Floresta tiene son muy cohesionados, tú lo conoces, y tienen un sentido de mantener esta estructura barrial, de barrio, y eso, por ejemplo, a mí me pareció interesante cuando lo vimos, porque sí tienes en varias zonas alertas, porque te dicen, oye, ya tiene obra del municipio, pero ganó el presupuesto participativo. Más bien en esto se generan estos procesos de diálogos que son interesantes y que siempre ayudan a mantener también la unidad barrial y obviamente esta estructura de vecinos, que también es súper importante en los temas locales, ¿no? ¿Cómo hacemos para fomentar esta cohesión social dentro de los demás sectores? Verás, yo no lo creía porque soy una persona muy desorganizada en realidad, y mi esposa me lo dice mucho, pero las metodologías que ayudan a cómo relacionarte con ciudadanos sirven, y sirven mucho. Yo las he aplicado, obviamente me ha tocado hacer un proceso de aprehensión interna y después aprender, porque yo no creía en eso, así como cuando llegas a los talleres y te hacen hacer los papelotes y demás, ya después tú ves que tiene un sentido. Y innovar en las formas de interrelacionarse con la ciudadanía, creo que ese es un poco cómo fomentas, ¿no? ¿Cómo haces romper esta brecha o este muro que tienes con el de al lado? Y entender que tu problema también es el de al lado y que seguramente es el de la otra persona. Sí. Entonces creo que ese es uno de los temas principales, y quizá con esas innovaciones es cómo vas captando los aportes ciudadanos. Y yo te digo, de experiencias que he liderado procesos participativos, ha sido interesante porque la ciudadanía tiene muchas ideas, y relacionarles con sus pares también ha sido un poco interesante, porque se cuentan después entre ellos y ven que están haciendo lo mismo. El uno ya lo hizo, el otro está con la idea de hacerlo, y se cuentan entre ellos y terminan ejecutando algo.
me pasó algo así cuando hicimos, por un tema que trabajé, unos grupos focales de seguridad. Entonces, un barrio, para mantener el eje de seguridad y activar a los vecinos, empezó a hacer concursos de ornato de su barrio para que la casa que esté más bonita reciba un premio y sea condecorada con algún tema. Obviamente consiguen auspicios de donde sea para poder condecorar. Entonces, todos se encargaban de que sus casas estén hermosas. Y eso les costaba $0, solo era que una chica dijo, oye, yo alguna vez leí esto y me parece interesante, implementémoslo. Y el otro dijo, oye, yo quiero hacer lo mismo. ¿Y cómo hiciste? Le dije, hablé con estas personas y me ayudaron. Ya nos reunimos al final para hacer. Y ya tenías otro barrio que está haciendo lo mismo. Algo que no vino del municipio, que no vino de lo público, que no vino de un político, que no fue un promesa electoral, fue una idea de una vecina que dijo, quiero que mi barrio se vea bonito porque quiero que mis hijos vean que el entorno en el que viven es bonito. Y decidieron eso. Entonces, ahí viene también cómo tú aprovechas la inteligencia de la ciudadanía, porque lo malo sería que entre el municipio a decir, oigan, ¿por qué están haciendo estas intervenciones y no están haciendo conmigo? Entonces es inválido el reconocimiento que les hacen. Entonces más bien es cómo también se deja a los ciudadanos de estas iniciativas o se les orienta para que estas iniciativas se sigan desarrollando. ¿Cómo le podemos orientar, por ejemplo, hoy a todos los televidentes para tener acceso a estas alternativas o estas buenas prácticas quizá que en algún lugar funcionaron? Hay algunas organizaciones que han trabajado, te digo que PADF ha hecho un compendio de buenas prácticas en participación ciudadana, Fundación Panamericana para el Desarrollo. De ahí hay algunas organizaciones que trabajan en temas de participación, como Corporación Participación Ciudadana. Fundación Tandem creo que es de las organizaciones que ha empezado a trabajar mucho en temas de metodologías, de hecho varias yo las he aprendido de ellos, y me parece a mí súper importante porque aparte son instrumentos fáciles de usar y que tú los puedes, digamos, imprimir y usarlos en tus iniciativas. Entonces a mí me parece importante que, digamos, estos procesos se vayan desarrollando, consolidando, y que, digamos, hay un concepto que está en la Ley de Participación Ciudadana, que es el poder ciudadano, que es un poco que se vaya cumpliendo. Es decir, no es nada raro, no es nada fuera de lo común, sino más bien cómo el ciudadano está empoderado de sus derechos y por ende los exige o los ejerce, que es básicamente vivir en un entorno adecuado, que puedan mejorar las condiciones de su entorno, y que creo ya ahorita como padre de familia que tus hijos vivan en un entorno que tú consideras bueno, seguro, lindo y amable. Entonces a mí me parece fundamental que estos procesos de participación ciudadana generen estas iniciativas y que a la par estemos sujetos a mejorar e innovar en la gestión pública. Muchas gracias, Ángel, estamos ya con el tiempo. Realmente tu experiencia y visión nos deja reflexiones muy valiosas sobre cómo la buena gobernanza y la participación ciudadana pueden transformar la manera en que gestionamos nuestros territorios. Muchas gracias por acompañarnos y compartir tu conocimiento con nosotros y con todos los televidentes. Asimismo, los invitamos a seguir reflexionando cómo podemos construir juntos territorios más eficientes e inclusivos. Me gustaría, Ángel, que nos dejes con un mensaje final para toda la audiencia de Telesucesos. Yo les diría que participen, es lo mejor que les puedo decir, incidan en la toma de decisiones, es largo, es un proceso duro, toma tiempo, sin embargo, vale la pena y todos debemos apropiarnos de las decisiones que toman los políticos, que se toman en los barrios y de alguna manera aportar en que eso sea de la mejor manera. Muchas gracias, amigas y amigos, espero que este programa haya sido de su interés. Yo soy Marjorie Chávez, hasta la próxima semana. Hito con Marjorie. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.